Hoy estamos con Ana Raimondo. ¿Quién es Ana Raimondo? Pues vamos a ver, porque ella dice, se pregunta más bien, desde una entrevista que concedió hace algún tiempo a una revista, se pregunta, ¿soy una artista de radio? ¿Soy una artista sonora? ¿Soy performer? ¿Podría decir que trabajo con estéticas relacionales? Bueno, ahí la tenemos para que nos responda a esto, pero antes de que responda a eso, o a lo que le parezca responder, decimos que Ana Raimondo nació en Nápoles en 1981, encontró su lugar en el campo del arte contemporáneo dentro, en principio, de disciplinas bajo una perspectiva de género, pero también, y quizá por ser graduada en periodismo en Bolonia, Raimondo se dedicó un tiempo al periodismo cultural y especialmente en el medio radiofónico, y eso también la ha marcado porque la radio fue, además de un espacio de escritura interactiva, su plataforma de experimentación, una suerte de trampolín para luego saltar al espacio público e interactuar con los transeúntes como una nueva audiencia. En fin, ese tipo de cosas van a saltar aquí en esta charla que vamos a tener, pero por supuesto y sobre todo vamos a escuchar y ver obras de Ana Raimondo. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, José, para invitarme. Estoy muy contenta de este intercambio. Muchas gracias. Tú, además, tú has vivido en Madrid, has hecho algunas obras también radiofónicas en el entorno madrileño y has hecho una obra que luego pondremos en fragmento para la Radio Reina Sofía, que está radicada en Madrid, como bien sabemos. Pero antes de eso, a mí me gustaría que nos contaras algo porque tu obsesión también está en el mar. No solamente en el ámbito, en cierta manera de entender el feminismo, la feminidad, sino particularmente en el mar. Hay una obra concreta que vamos a escuchar a continuación, las 2/3 partes de ella, que se llama Derrière la mer, o sea, detrás del mar, y de la que me gustaría que nos hablases antes de pasar a escuchar esos fragmentos ya, segundo y tercero de esa obra. Bueno, entonces, efectivamente, mi trabajo tiene mucho que ver con el mar y a menudo me refiero al mar en tanto que materia, en tanto que agua, en tanto algo que nos conecta, pero por supuesto también por lo que implica como pensamiento, qué significaría pensar desde una perspectiva desde el mar. Es mucho más grande que nosotras y nosotros. Esa es una pregunta que me estoy haciendo siempre más y que me anima a trabajar a menudo con los imaginarios que el mar nos genera. Otra cosa que me interesa mucho del mar es que se trata de un elemento, yo te hablo en cuanto mediterránea. Entonces, por supuesto, las geografías que, aunque viva en Bruselas, entonces bastante lejos del mar, en Bruselas también es muy mediterránea, entre paréntesis, es algo que el mar es un imaginario común, es como el cielo. Todo el mundo tiene algo que decir sobre el mar, que sea una anécdota, una memoria, una proyección, un sueño. Y yo con este material que interactúo mucho en mi trabajo. Y luego para mí, para acabar, también tengo que decirte que es un elemento muy terapéutico. Cioè cuando estoy mal, literalmente, cuando tengo fiebre, cuando estoy deprimida, sueño en el mar, que es algo que me salva. Entonces tiene un po' me da una confianza en la vida, me da una vitalidad muy importante que entonces intento traducir en mis trabajos. Con lo que tiene que ver con Derrière la mer, el mar entonces sí es el protagonista de la pieza. Si quieres te puedo contar un poco las intenciones del proceso que me llevó al trabajo. Sí, porque además es que hay una cosa, hay que aclarar que el texto es bilingüe. Vamos a encontrarnos con una pantalla en donde vamos a tener 2 idiomas todo el tiempo, aparte, por supuesto, diversos sonidos, claro está. Claro, porque en realidad, ¿qué pasó con Derrière la mer? Que yo soy entonces de origen italiana, soy italiana, y la religión católica es muy presente en mi vida, ha sido muy presente en mi vida. Yo también era muy religiosa cuando era pequeña, ahora soy espiritualmente conectada a la Virgen María, pero digamos menos institucionalmente adherente a la iglesia. Pero es una cultura que me interesa mucho, a la que siento pertenecer. Al mismo tiempo, tengo una conexión bastante importante también con la religión musulmana, por una cuestión biográfica, porque, digamos,
casi vivido en Marruecos durante años, personas que he amado mucho en mi vida y que sigo teniendo mucho cariño son marroquíes, y eso me ha permitido de ver, en fin, cuántas cosas en comunes teníamos, más allá de estas etiquetas religiosas de musulmanes versus católicos. Entonces he querido un poco abrir ese cuestionamiento a través del imaginario del mar de dos maneras. Una ha sido como encontrar personas un poco aleatorias, un poco personas que quería cuestionar. Aquí en Bruselas, que hay que decir que es una ciudad extremadamente intercultural, entonces tú cruzas de una calle a otra, te encuentras con 10 idiomas diferentes, entonces 10 backgrounds culturales diferentes. Entonces era un poco un laboratorio que me dijo, ese es el lugar donde hacer esa pieza. Entonces empecé a cuestionar a la gente sobre eso, sobre sus imaginarios relacionados al mar, muy abierto, y no grabé, transcribí en este caso. Luego, de otro lado, hice una investigación en la Biblia y en el Corán, gracias también a la ayuda de Teresa Gentile, y en realidad me interesaba cómo escoger las partes relacionadas al mar y descubrí que eran las mismas, en idiomas diferentes, con algunos detalles diferentes, pero las historias fundamentalmente vehiculaban los mismos significados, un poco las mismas imágenes. Entonces de allí me atreví a hacer una obra radiofónica, una obra en el senso de ópera. Porque hay una voz, la voz es muy importante en esta obra y la composición es tuya. Sí, en realidad lo que pasó es que quería jugar con dos registros, que eran los registros del proceso, o sea, lo spoken word, cioè la palabra hablada, y la parte lírica, que era relacionada a los versos del Corán de la Biblia. Entonces tuve el gran privilegio de trabajar con Edgar Gerzeb y Jérôme Porspeger, que son los dos artistas, y también Jérôme es barítono y Medka es soprano, mezzo soprano, y entonces escribí una partición donde en realidad había tres momentos, y entonces la primera parte era hacia el mar, entonces lo que percibimos del mar cuando estamos afuera, dentro del mar, entonces qué pasa cuando entramos, y después del mar, que es el apocalipsis, lo que nos puede hacer imaginar la fin del mar. Pues vamos a escuchar esas dos partes, la segunda y la tercera de esta obra. Muchas gracias. Elle pense que la mer Lei pensa che il s'ouvre, mare si apre, mais ma ne non se si spezza. déchire pas. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Les Égyptiens les poursuivirent au milieu de la mer. Les eaux revinrent les couvrir toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa Et il n'en échappa pas un seul. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. You know, there's a saying, arrogance is the most dangerous attitude in the sea. J'ai beaucoup d'amis qui sont morts dans la mer, 9. Ils savaient tous très bien nager. Ils disaient « Nous savons nager. » Un ami était dans un état de pure rage. Il est parti et il est revenu tout mouillé à la maison. Je lui ai demandé
Tu as fait quoi? Il m'a répondu, J'ai attendu sur un rocher qu'une vague me frappe pour me nettoyer, nettoyer de ma rage. Il frappera sur la mer. Quand j'étais petit, ma grand-mère me demandait Remplis une bouteille avec l'eau de cette vague et amène-la. Après, j'ai su que c'était pour enlever les mauvais yeux. When I wanted to have a child, I threw flowers to the sea for Yemaja. But it has nothing to do with religion, no? No. وهو الذي مرج البحرين. J'étais catholique. حزب فرات وهزامير حجاجون. J'étais musulman. Je suivais les cultures des ancêtres. Pour vous, les Blancs, c'est de l'animisme. Chez nous, il n'y a pas ce nom. Maintenant, je suis anthropologue et je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Mi ricorda la scena di Jonas nella Bibbia, anche se forse era Paolo. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts. Rendirent les morts qui étaient en eux. Un jeune m'a raconté qu'il a traversé en pirogue l'océan du Sénégal pour arriver à l'Espagne. Je ne peux pas raconter comme lui. Une semaine, la pirogue pleine, un tiers a été jeté à la mer car c'était trop plein. La tombée de la nuit. La nuit. Tu ne vois rien. L'eau partout,
l'océan partout, le noir partout, une crise de claustrophobie. Il se sentait enfermé, étouffé. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Estábamos antes en el mar y ahora vamos de nuevo al mar con la obra de Ana Raimondo, pero con una obra bien diferente que es esa de la que hablamos al comienzo, que ella hizo para la Radio Reina Sofía, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y se llama A Mermaid is on Air. Se podría traducir quizá como una sirena está en el aire, pero más bien on air tiene más bien que con la idea de radio, estar en antena, estar en directo, sería una cosa así. Y aquí tú señalas en un texto que, por supuesto, veremos en un momento, que la sirena es un misterio y que es un misterio que cruza diferentes registros y universos. Pero, ¿qué es para ti la sirena? Es muchas cosas en realidad. Mira, acabo de decirte algo que nunca hubiese pensado de pensar. Ayer una amiga me ha enviado una cita de Kafka que habla del sonido de la sirena en tanto que silencio. Uh-huh. Y para mí ha sido como una nueva vuelta de tuerca de cómo yo pienso la sirena, porque cada vez que pienso saber lo que pienso de la sirena pasa algo nuevo que digo, sí, efectivamente puede ser. Bueno, para la primera cosa que se me ocurre cuando pienso a la sirena, por supuesto, es la fundación de Nápoles, el mito de Parténope. Entonces, claro, justamente. Sí, de repente ha sido un poco eso, verdaderamente el punto de partida de la narración que hago cuando me transformo en sirena, porque en el mito de Ulises la sirena muere por la decepción que siente al no seducir Ulises con su voz. Entonces yo he querido dar una otra interpretación de toda esta historia. E dico claramente Ulises Ulises me ha matado, porque me ha matado con su distracción, con su violencia también, ¿no? Porque pasar con todo lo que ha hecho, la historia la sabemos. También con su indiferencia en un momento dado. Sí, completamente, que es lo que pasa a las voces de las mujeres en realidad, ¿no? Porque el problema para mí no es que las mujeres no hablan, las mujeres no entendemos a las mujeres como escuchamos los hombres. Para mí no es una verdad que ahora me pongo con los manifiestos en decirlo en la calle, pero creo que hay algo de esto todavía. En general con todos los cuerpos marginalizados, no solo con las mujeres, ¿no? Hay un poco este mito del silencio de las mujeres, cuando en realidad el silencio muchas veces es una manera de reagir a un lenguaje que no es nuestro. Entonces es mucho más complejo. Por eso digo que eso de la sirena es el canto. Yo me había dado una
unas consignas cuando he hecho esta pieza, y cuando he hecho también otra pieza que se llama Mi porte al mar, que también es una pieza relacionada a mi interpretación de La Sirena. Una de las consignas era buscar el punto G en la voz. Porque yo creo que, claro, porque cantar, Pues hablar... tiene lo suyo la cosa. Sí, sí. No, no, Yo he trabajado mucho con una magnífica cantante y no sé, que ya se ha retirado, pero estoy por llamarla y preguntarle, oye, eso del punto G en la voz, a ver si ya la ha encontrado. Bueno, yo creo que es algo que tú conoces, porque me refiero a todas las personas que trabajamos con nuestras voces, y aquí aprovecho también para decir que para mí tú has estado una de las personas fundamentales para hacer el clic, a decirme, ma quizás puede hacer arte radiofónico, porque me recuerdo muy bien tu programa radiofónico cuando viví en Madrid. Uh-huh. Esto, ¿no? Cioè, tomar la palabra, hablar, que sea con el canto, que sea con un pensamiento que se transforma en algo que existe, el intercambio con las personas, eso para mí es un placer al 100%. Entonces, eso era una de las consignas y la otra era mira al mar hasta que tú formas parte de este elemento. Entonces, estos dos elementos de la voz, del mar, y también otro elemento que interesa mucho de La Sirena es que literalmente, si pensamos que es una mujer, tiene una cola. Entonces, también en el juego de palabra es un cuerpo transfeminista, cioè es un cuerpo trans. Es un cuerpo trans, claramente. Es el primer trans probablemente de la historia de la humanidad, claro. Exacto. Y también esa posibilidad de vivir entre agua y tierra y cielo, cioè todo eso me fascina mucho. Sí, bueno, ya antes de pasar a escuchar esta obra y de ver la página en la cual aparece, donde hay un texto que se puede leer, ya lo veremos, pues no toda, pero sí una buena parte de la obra vamos a escuchar. Hay que decir que tú eres la voz que protagoniza este texto. Sí, soy la voz y fundamentalmente, sí, yo juego mucho mi trabajo en general con transformaciones. A veces soy sirena, a veces soy bruja, a veces el último trabajo, uno del trabajo que he hecho ha sido de mí misma nuda con un megáfono al pubis, que es como una forma también nueva. Cioè, me encanta mucho la transformación y qué pasa con mi voz en la transformación, siguiendo, cioè, voilà, siendo la misma, ¿no? La misma voz, la misma persona. Entonces era un poco también un acto para reivindicar esta figura a mi manera. Y también quiero decir que ha sido entonces María Anzal, no María Anzal 2, perdóname, María, la curadora que espera un segundo que te lo digo perché... María Andueza. Anduesa, María, voilà. sí, María Andueza, claro, por supuesto. Pero voy a decir entonces. María Andueza es la que te ha encargado la obra desde el Radio Reina Sofía, sí. Eso ya lo sabía. Sí. Entonces, era María Anduesa que ha comenzado la obra y Céline Bernard que ha hecho todo el bruitage, porque he trabajado mucho también en la noción de hacer el ruido con otra mujer. De repente también en la obra existe una performance en la que yo y Céline actuamos en directo, yo haciendo sobre todo la voz y ella haciendo todo el ambiente sonoro. Sí. Pues vamos a escucharlo. I have lost my feathers. Is that a sign? Have you got your feathers?
I'm a bird. No, I'm not a bird. I was half a bird. The muses took them for their crowns. I still feel alive, but I've lost my feathers. No, I'm not a bird, but what am I now? Find your G-spot in your vocal cords. I found my pleasure in singing. That's how people died around me. They were scared of my pleasure. I know that you are curious. I can feel it in the electromagnetic waves. Believe in your ears and find your own answer. Am I a freak? Am I a monster? Am I a prophet or a destroyer? Or you probably find my voice sexy. Or is it too deep to be a woman's voice? But do you really think that I'm a woman? Clean your scales and brush your hair. Ulysses killed me. Ulysses killed me. Ulysses killed me. They say that I killed myself. Ulysses killed me. It was in Naples, and I had a wonderful voice. Ha, he, he, ho, who, ha. Is it difficult to stand woman's strength? Is it difficult to stand woman's pleasure? Is it difficult to stand the sea if you are not part of it? Ha, he, ho, who, ha. Is it difficult to stand woman's strength? Ho, who, he, ho. Is it difficult to stand woman's pleasure? Repeat after me. Is it difficult to stand woman's strength? Difficult. Is it difficult to stand woman's pleasure? Difficult.
Is it difficult to stand the sea if you are not part of it? Difficult. Do you want to become sea? Close your eyes and stare at the sea until you feel that you are a part of it. Live in between and seduce. I live in between, and I've never killed a man, and I have never killed a man. They say I'm sexy. They say I have a beautiful voice. They say I'm dangerous. They say I'm a killer. They say I like forks, but it is not my favorite human object. They say I'm white, but I can also be black or even blue or put on a burkini. I don't have any snake on me. I prefer fishes. En un libro que tengo aquí, en un libro que tengo aquí y que enseño y que tú conoces, un libro precioso escrito por mi sucesor en Ars Sonora, Miguel Álvarez Fernández, que se llama La radio ante el micrófono, voz, erotismo y sociedad de masas, y que no sé si sabes que se acaba de publicar y traducir al francés. Él hablaba precisamente de esta obra tuya, más bien de la realidad de la sirena. Y bueno, señalaba cosas fantásticas. Por ejemplo, recordaba más bien que tú decías que la obra rastrea en la búsqueda de la comunicación femenina más allá del logos, lo que puede significar e implicar ser mujer, decías tú. Pero también señalaba, lo hemos podido escuchar, que comenzaba con el soplo, con el hálito, que se transforma después en un lenguaje de susurros. Y después, ya hemos oído, aparecen distorsiones puntuales, ejercicios de vocalización, etcétera. ¿Por qué aludo a este texto de Miguel y a este libro? Pues porque después de hablar de esto, él va a hablar, y yo voy a tomar su palabra para ello, de una pieza que vamos a escuchar en fragmento a continuación, Mediterráneo. Volvemos otra vez al mar, a tu mar en este caso. Y entonces aquí estamos en una obra bastante al límite, bastante minimal, en donde también está tu voz presente, pero bueno, la verdad es que la obra se explica sola.
pero cuéntanos un poco por qué se te ocurrió esta idea. No vamos a desvelar demasiado lo que hay en ese vídeo, pero Sí. porque además es también una obra radiofónica, aunque aquí vamos a verla en su performance visual también. Pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto de esta manera? O sea, Fíjate, José. no nos hagas un spoiler, pero cuéntanos lo que No, para quieras. nada. Supuestamente te voy a decir algo que creo que no te puedes imaginar, porque como dices, la obra habla por sí misma. Creo que tiene como una interpretación bastante, que se impone bastante de alguna manera. Pero en realidad, e io l'assumo completamente, me refiero allí, adero, non so come si dice, cioè sigo completamente lo che la obra questiona y abre. Pero todo nació de la conciencia que la historia del Mediterráneo, una vez más, la historia con la H mayúscula, es una historia hecha por voces masculinas. Entonces, para mí, empezando por Ulises, que tanto lo recuerdo. Claro, completamente. Entonces, como utilizar mi voz para nombrarlo hasta el punto que llegará, que ya vamos a ver, era una manera de no romper, pero fluidificar las voces del Mediterráneo. Mediterraneo, 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 Mediterraneo,
Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo. Bueno, ha quedado claro con este vídeo qué había tras de este tema, tras de este título tan universal y tan sugestivo, Mediterráneo. Y de todas maneras hay que decir que la obra es más larga, esto es una reducción de la misma, dura cerca de más de 20 minutos. Pero vamos ahora, ya para acabar con este trabajo, con estos trabajos de Ana Raimondo que estamos repasando hoy en Culturas Sonoras, con una obra que nos lleva a otro mar, por supuesto diferente, ya nos vamos fuera del Mediterráneo, y además a un encuentro feliz, a un encuentro magnífico. Yo no voy a adelantar nada porque realmente yo me quedé perplejo cuando vi y escuché este vídeo, y no vamos a poner nada más después de él, simplemente tú lo presentas, lo ponemos y se acabó. Porque no se puede poner nada detrás. Tienes toda la razón. Va a decir que ese es el fruto de un encuentro en el que, digamos, podemos decir que me enamoré de Divina Tota, que es esta persona que frecuenta, que cuando yo estuve de residencia a Tsunami a Valparaíso hace unos años, ella venía casi cada noche al Bar Canario, donde yo iba a tomar mis cervezas, y hacía unas performances donde estaba ella con una caja sonora y un altavoz y un micrófono, haciendo lo que ella misma define drag voice. Claro. Cioè, no, haciendo, ¿cómo se dice? Es una drag queen en definitiva, sí. Sí, pero con la voz, porque tenía un repertorio súper femenino de Mina, Chiara Caselli, Masumac, con esa presencia femenina, pero a la vez como muy connotada. Entonces, la tercera o cuarta vez que la vi dije, por favor, podemos hacer algo juntas, me dijo sí. Entonces decidimos hacer este videoclip donde ella canta una pieza de la soprano Ima Sumac, adelante de los... Que es una auténtica joya del virtuosismo, hay que decir. La voz de Uma Sumac es impresionante, aquí se va a ver y oír. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, una vez más, era como abrir esa posibilidad de cantar con ironía, de manera joyosa,
caricatural, pero asumiendo que era un poco caricatural en algunos momentos, adelante del océano, a Valparaíso. Magnífico. Ana, mucha suerte, muchos besos y gracias. Muchísimas gracias, José, de verdad. Muchísimas gracias a ti. UDisc mode. Oh, what did you do?